Muy bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Hemos tenido aquí a nuestros jóvenes del Club de Conquistadores participando. Es una gran alegría verlos a ellos participando. Y gracias a Dios por la música que tuvimos, que nos elevó al trono de Dios y nos preparó el espíritu para escuchar la palabra de Dios. Gracias, alabado sea Dios por eso. Durante esta semana nos hemos encontrado aquí, algunos de nosotros, para estudiar las Escrituras. Anoche hablamos un poco acerca de la realidad de la iglesia contemporánea, de la realidad de la iglesia de este tiempo. Y no es raro escuchar de que existen iglesias contemporáneas que están surgiendo en este tiempo. Y que la juventud de nuestro tiempo ha perdido el sabor de lo que significa tal vez el estudio profundo de la Escritura, porque vivimos en una sociedad de un pensamiento distinto. Hoy día los seres humanos no nos estamos preguntando en esta sociedad por qué tenemos que hacer algo, ni tampoco nos está preocupando mucho si lo que vamos a hacer está ajustado a lo correcto o a lo incorrecto. Lo que nos preocupa bastante es si lo que vamos a hacer nos gusta o no nos gusta. Si lo que vamos a realizar forma parte de la comodidad de nuestra vida o no. El pensamiento de nuestro tiempo ha ido cambiando y también las iglesias han ido cambiando. Y cada vez se producen mayores brechas, mayores divisiones dentro de la sociedad. El resquebrajamiento de los valores, el resquebrajamiento de la verdad establecida en la Escritura ha dado como resultado una fractura de la sociedad, comenzando por la familia. Hoy día es mucho más fácil que las personas se divorcien que hace algunos años atrás. Porque con el pensamiento que tenemos hoy, ya no estamos dispuestos a hacer una segunda milla o no estamos dispuestos frente a las dificultades a hacer el sacrificio de intentarlo de nuevo. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Si él no me entiende o si ella no me entiende, entonces ese es el problema de él o ese es el problema de ella. Lo que pasa es que yo necesito sentirme bien. Y si yo no me siento bien, entonces solo nos queda un camino, que cada uno escoge el camino donde se siente mejor. La simpleza de esas conclusiones ha traído como resultado que la falta de unidad en el mundo, la falta de unidad a la verdad de Dios, a la verdad de las Escrituras, a la verdad de Jesucristo, haya comenzado a crear grandes brechas en la sociedad de hoy. Nosotros nos preguntamos cuál es el problema fundamental que las iglesias tenemos en el tiempo de hoy. La iglesia de Jesucristo en este tiempo está bajo ataque. ¿Por qué? Porque Dios dio un mensaje certero a la iglesia para que la iglesia lo predicara al mundo y para que el mundo fuese amonestado y para que cuando Jesucristo venga, entonces las personas que están en el mundo sean salvadas. Porque el Señor Jesucristo dijo a través del apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ¿qué? No queriendo que ninguno se pierda. Así que el principal objetivo de Dios es que su pueblo presente la verdad al mundo para que el mundo sea salvo. Y el principal objetivo de Satanás es que eso exactamente no ocurra. Así que estamos ahora en una lucha entre el bien y el mal, que nosotros hemos conocido siempre como el gran conflicto entre el bien y el mal. En ese gran conflicto, el enemigo se ha centrado en las iglesias. Y el punto central para poder triunfar es dividir para ganar. Y eso no es nada nuevo. Nosotros sabemos que esta es una estrategia que el enemigo ha usado y los seres humanos usan para destruir sistemas, para destruir gobiernos, para destruir estructuras. Divide y ganarás. Esa es una estrategia que no es nueva. El enemigo está utilizando esta estrategia muy antigua
y muy conocida para poder fracturar el cumplimiento de la misión o de la razón de existir de la Iglesia de Cristo de este tiempo. Desunir la iglesia, fracturar la iglesia, quebrar la iglesia. Ahora bien, los problemas internos de las familias cristianas y lo que hay dentro de las iglesias cristianas han generado algo, parálisis dentro de la familia y dentro de la iglesia. Han generado también indolencia frente a los problemas que se viven. Ha creado también liviandad, ha creado falta de compromiso. Vayamos a un caso objetivo, la familia, que todos conocemos y que es nuestra realidad. La familia, el hogar. ¿Qué pasa cuando hay un desacuerdo en la familia? No le llamemos pleito, no le llamemos contienda, llamémosle desacuerdo, que es mucho más suave. ¿Qué pasa cuando hay un desacuerdo en la familia? Algunos hombres creen que Dios hizo a las mujeres bastante complicadas. Y dicen algunos que las mujeres se complican especialmente en algunos momentos del mes y en algunos momentos de su vida. Algunas mujeres dicen que los hombres son extremadamente complicados, porque una vez que se colocan en su posición, creen que siempre tienen la razón. Y entonces eso complica mucho la interrelación. Yo creo que el pecado nos ha terminado de complicar mucho más. Y que la complicación mayor que los seres humanos tenemos no son los defectos de nuestra propia personalidad, sino que son la base fundamental que genera todas estas complicaciones en la manera de ser de las personas, es el orgullo que mora en el corazón de los seres humanos. La falta de disposición para reconocer que somos seres humanos, que somos falibles, que nos equivocamos y que necesitamos reconocer nuestras equivocaciones. ¿Qué pasa cuando una familia se encuentra en controversia, cuando una pareja se encuentra en controversia? Lo primero que viene es parálisis. Ni el uno ni el otro quiere hacer algo por la situación. Viene una parálisis. ¿Qué otra cosa viene? Viene una indolencia. Voy a dejar que las cosas pasen. Después de todo, y hay otra expresión, el tiempo se encargará, ¿verdad? El tiempo se encargará. Y de lo que se encarga el tiempo es de que las cosas vayan peor. De eso se encarga el tiempo, porque Dios no dejó al tiempo. El tiempo no es una persona. El tiempo es un espacio que tiene que ser manejado por las personas. Y entonces cuando decimos que el tiempo se encargará, estamos diciendo que vayan de mal en peor. Mejor dicho, que no haya dirección. Cuando eso pasa dentro de una familia, nosotros estamos viendo que el hogar y la familia se está yendo directamente hacia la destrucción. No podamos ponernos de acuerdo para comprar una casa, no podemos ponernos de acuerdo dónde vamos a poner los niños para estudiar, no podemos ponernos de acuerdo qué carro vamos a comprar, no podemos ponernos de acuerdo de nada, porque no se puede, estamos en controversia. Exactamente la misma situación ocurre dentro de la iglesia. Desde que el pecado entró en el mundo, la división entró, la falta de unidad entró en el mundo. Sin embargo, el plan de Dios no fue ese. Esta mañana, rápidamente, vamos a analizar un poco la parte bíblica, teológica, de lo que significa la unidad. Y no lo vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a recordarlo porque lo conocemos muy bien. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo la creación del mundo? Cada día Dios dijo y existió, pero hubo un día en el cual Dios se manifestó tal y conforme Él estaba haciendo las cosas. Y fue cuando Dios creó al ser humano. ¿Y qué dijo Dios? En Génesis 1:26. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos. Hasta ese momento de la historia de Génesis 1 no había mostrado la pluralidad. Pero cuando crea al hombre, Dios dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entendiendo entonces que el Elohim que se menciona en Génesis 1:26 es el Dios pluralizado. Es decir, Dios no era uno.
Y a lo largo de la Escritura lo podemos ver. Dios expresa y dice hagamos. De manera que en la creación del ser humano y de toda la creación, la divinidad estuvo junta y de acuerdo para establecer este plan. Esta mañana estudiamos en la lección de escuela sabática que no solamente establecieron el plan de crear al ser humano, sino también el plan maravilloso de la salvación. Y lo que dice en Apocalipsis 13:8, cuando dice que desde el principio el Cordero fue inmolado. Es decir, ya hubo un acuerdo y una unidad entre ellos. Pero vemos también otro caso, que fue en el caso de los postdiluvianos. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel? Cuando estaban construyendo la Torre de Babel, en el libro de Génesis 11, 6 y 7, dice, y vio Dios que los hombres estaban llenos de continuo mal y desobedeciendo a Dios y construyendo una torre. Y Dios dijo, si ellos continúan haciendo eso, va a haber algo que nosotros no queremos que ocurra. Y luego dijo Dios, vayamos y confundamos sus lenguas. Y entonces vuelve a mencionarse al Dios pluralizado. Dios trabajando unido para que los seres humanos puedan saber que Dios no solamente es una persona, sino que está pluralizado y trabajando conjuntamente, comprometido con la vida del ser humano. En realidad, la unidad es la base fundamental del cielo. El orden y la unidad es la base fundamental del cielo. Si eso es así, entonces, ¿qué esperamos con la iglesia de Cristo de hoy? El Señor Jesucristo hizo muchos milagros con sus discípulos. El Señor Jesucristo enseñó muchas cosas. El sermón de la montaña, que está registrado en San Mateo capítulo 5 y capítulo 6, hasta el 7. Si no tuviésemos ningún libro de la Biblia y solo tuviésemos el sermón de la montaña, tendríamos lo suficiente para encontrar el camino de salvación. Qué maravilloso. Allí el Señor expresa todo el evangelio en su esencia y lo que Dios desea que sus hijos hagamos. Sin embargo, cuando Jesús estaba por ir, reúne a sus discípulos y Jesús hace una oración por ellos. El Señor Jesucristo permitió que San Juan registre esta oración por una razón fundamental, porque él sabía que en los últimos días la iglesia de él estaría bajo ataque y que la técnica del enemigo a usar sería dividir para triunfar. Y ninguno de nosotros puede desconocer que eso es una problemática real dentro de las familias de hoy y dentro de las iglesias de hoy. Quisiera que nosotros abramos, ahora vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a usar nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 23. Y vamos a tratar de ir juntos simplificando lo que el texto dice, pero sacándole la esencia rápida del texto. San Juan, capítulo 17, versículo 23. A ver, si alguien quiere compartir con nosotros en voz alta y clara y quiere leerlo, yo agradecería muchísimo. Muy bien. Vayamos ahora al texto. Dice, yo en ellos y tú en mí. Jesucristo, si leemos los versículos anteriores 21 y 22, se está hablando acerca de la unidad. Jesús ora por la unidad de sus discípulos, por la unidad de su iglesia. Y entonces Él dice lo siguiente, yo tengo que estar en ellos, así como tú estás en mí. Primera condición y primer requisito para poder tener la unidad es permanecer en Jesucristo. No hay otra forma. Que tu corazón, que tu vida esté conectada con Jesús. Y que Jesús sea el que dirija tus emociones, tus sentimientos, tus intenciones, tus raciocinios o tus juicios interiores. Que sea Jesucristo la base de tu vivencia diaria en tu interrelación personal con otros seres humanos. Si Jesucristo no está en tu vida, es imposible
que haya unidad. Imposible, no puede haber. Porque cuando Jesucristo está en ti, el Señor Jesucristo lo dijo, quiero que yo esté en ellos y tú en mí. Y estaba refiriéndose a la unidad. Primer punto. Pastor, ¿cómo podemos hacer que nuestra iglesia sea unida? ¿Cómo puedo unir mi familia más? ¿Cómo puedo unirme mejor con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo puedo unirme con mis hijos? ¿Cómo puedo hacer que mi familia se integre? ¿Cómo puedo hacer que mi iglesia pueda ser una iglesia unida? El Señor Jesucristo lo dijo con claridad. La única manera, el punto inicial, es que Jesucristo more en nosotros. Si Jesucristo no está en nosotros, no hay ninguna posibilidad de que resolvamos los problemas de desunión, de conflictos, de pleitos. No existe ninguna otra forma. Ahora podemos entender por qué muchas veces no triunfamos en nuestro afán de unirnos. Vayamos en forma práctica a hablar acerca de cómo podemos unirnos con Jesucristo. La teoría del Evangelio es hermosa. Hemos estudiado esta mañana acerca de cómo nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. ¿Qué podemos dar a cambio del perdón de Dios? Nada, solo pecado. ¿Qué podemos entregarle al Señor a cambio de su amor? Absolutamente nada. Solo una mente podrida, malograda, destruida por el pecado, y el Señor a cambio nos da su paz, su bendición, su gozo, su salvación. ¡Qué maravilloso! La teoría del Evangelio es maravillosa. Pero la teoría no es suficiente cuando tenemos que hablar acerca de la vida diaria de un ser humano. Necesitamos pasar de la teoría a la experiencia. Ese es el problema, que muchas veces no podemos pasar de la teoría del Evangelio a la experiencia cotidiana de una vivencia con Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual no podemos pasar la barrera de la teoría a la práctica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué nos hace tan difícil pasar de la teoría a la práctica? Porque los seres humanos somos muy racionales y muy lógicos. A nosotros nos gusta que las cosas sean tan comprensibles y tan lógicas porque solamente así nos parece que son correctas. ¿Verdad? Como decir 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Y nosotros sabemos que las ciencias matemáticas son exactas. El sistema métrico decimal es mucho más exacto que el sistema que utilizamos aquí. Por eso la NASA usa el sistema métrico decimal. Antes de usar el sistema métrico decimal en la NASA, utilizaban el sistema que usamos nosotros en el diario vivir y tuvieron muchas pérdidas. Tuvieron errores de cálculo. Así que ahora se han decidido usar el sistema métrico decimal. Pero las matemáticas, decimos, son exactas. Cuando a nosotros nos quieren decir algo y nos quieren convencer de algo, lo que le decimos es, mira, tienes que decirme las cosas de tal manera que sean tan claras que no haya opción que yo dude. Y nos pueden engañar, siempre y cuando nos presenten un argumento lógico que parezca que todo está en su lugar, y cuando todo está en su lugar, decimos, oh, correcto, tiene la razón. Y de pronto estamos equivocados, no tienen la razón, nos engañaron. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido engañados por un vendedor, por una oferta, por algo? A ver, ¿cuántos han sido engañados? Todos, yo creo que en algún momento nos han hecho creer cosas que no son. El Evangelio de Jesucristo no es algo lógico, de lo que nosotros tenemos que esperar, que si yo digo esto y esto y esto y esto, va a concluir entonces que ya estoy salvado. Si yo creo que Jesús vendrá por segunda vez, si creo todas las doctrinas, si yo conozco todas las profecías, si yo sé todo lo que la Escritura dice de Génesis, Apocalipsis, si he leído todos los libros del Espíritu de Profecía y si soy un maestro, un teólogo, conclusión, si yo soy todo eso, estoy salvado. No existe esa lógica. Puedo ser pastor, puedo tener todo, puedo ser dirigente de la iglesia y puedo estar perdido. Entonces, ¿por qué razón nosotros nos cuesta pasar de la teoría a la práctica del Evangelio? Porque el Evangelio no es teórico, el Evangelio es la vida real. Entonces, cuando yo me relaciono con mi pareja,
Yo tengo que mostrar a Jesucristo a través de mis palabras. ¿Y qué pasa si yo les digo palabras que Jesucristo no hablaría? ¿Qué debo hacer? Tengo que arrepentirme y pedir perdón. Y tengo que corregir mis acciones. Y tengo que mostrar que Jesucristo haría sacrificios para poder salvar a aquel que yerra, aquel que comete un pecado. Luego dice el texto, para que sean perfectos en unidad. O sea, Jesucristo tiene que estar en mí para ser perfecto en unidad. Si Jesucristo no está en mí, la unidad no existe. No hay unidad. Y lo que es más, si Jesucristo está en mí, la unidad será perfecta. ¿De dónde comenzamos entonces? ¿Quién tiene que estar primero en nosotros? Jesucristo. ¿Cómo conozco a Jesucristo, hermanos? ¿Cómo conocemos mejor a Jesucristo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos conocer mejor a Cristo? Den opiniones. Pasando tiempo con Él, digamos, orando, leyendo la Biblia. ¿Qué más? ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Estudiando la Biblia, muy bien. ¿Cómo ustedes han llegado en su vida a conocer más a Jesucristo? A ver, ¿cómo podemos llegar a conocer más a Jesucristo? ¿Cómo conoce un novio a su novia o una novia a su novio? Mucho mejor. Pasando tiempo, vamos a suponer que cuando este joven estaba de novio, ¿no?, con su novia, se le presenta una situación de conflicto entre novios, ¿verdad? Una situación de conflicto. No conozco tu caso, así que cualquier cosa que diga no es cierto. Se presenta una situación de conflicto entre ellos. Y entonces el novio dice, no, tú estás equivocada, las cosas se hacen así y esto tiene que funcionar de esta manera. ¿Qué opinarían ustedes de una situación así? Entonces la novia dice, dice, ahora ya sé con quién estoy, ¿verdad? Es alguien controlador y dominante. Y posiblemente cuando me case será peor. Entonces, ¿cuándo conocemos a una persona mejor? Cuando hay conflictos, cuando hay crisis. Nosotros llegamos a conocer mejor a una persona. Cuando hay crisis. Cuando todo va bien, podemos todavía simular o utilizar lo que nosotros conocemos con el nombre de cortesía o modos de educación para tratar a otros. Pero cuando hay crisis, entonces conocemos realmente cómo es el ser humano. Muchachas y muchachos que todavía no se han casado, si usted quiere saber cuál es la manera de reaccionar de su novio o su novia, tomen un paseo en el carro con su novio o su novia mientras está conduciendo el vehículo. Y ustedes se van a dar cuenta cómo es. Acompáñenlo al campo deportivo mientras está jugando. Y usted se va a dar cuenta cuál es la real dimensión de sus reacciones. Porque nos desinhibimos en estas dos actividades que tenemos. Entonces, en conclusión, para conocer mejor a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Estar con Él en los momentos de crisis. Estar con Él en los momentos de crisis. Cuando una crisis llega, usted dirá, pastor, pero cuando llega la crisis yo me arrodillo, yo oro, le pido a Dios. La pregunta es, ¿y cómo reaccionas después de la oración? ¿Sigues preocupado o ya estás tranquilo? ¿Ya crees que todo está resuelto o todavía te falta el sueño? ¿Y qué pasa cuando el milagro ocurre? Y ya, Dios te escuchó, tú te alegraste y hubo un cambio en tu vida. Pero una vez que pasa todo, ¿qué haces con Cristo? Le dice, Señor, quédate allí hasta que marque el 911 la siguiente vez. Cuando tengo una emergencia, entonces voy a ir donde tú estás y te voy a llamar. ¿Qué pasaría si un novio o una novia solamente visita a su novio o a su novia cuando siente que se está muy solo o muy sola y lo llama, hey, mira fulano, ven, que me siento muy solo, me siento muy sola?
Y después el otro día el novio emocionado le dice, ¿sabes que puedo ir a visitarte hoy? No, mira, estoy muy ocupada. No, hoy no puedo. Y mañana, bueno, mañana tengo muchas cosas que hacer. Y pasado mañana, mira, yo te llamo. Y allí pasan 2 meses y le llamo, oye, por favor, mira, ven, urgente, urgente, ven. Me siento sola. Necesito compañía, ven. ¿Cómo se construirá una relación así? ¿Podrá subsistir? Definitivamente no. ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? ¿Cómo podemos entrar en una relación íntima con Jesucristo? Es que cada momento, cada día, cada circunstancia de nuestra vida, Él tiene que estar presente. Y nosotros tenemos que tenerlo a Él como parte fundamental de nuestro diario vivir. ¿Y saben algo más? Cuando las parejas tienen 15 años, ¿cuántos tienen aquí 15 años de matrimonio? A ver, 15 años o más. Muy bien. Cuando tienen 15 años de matrimonio, las cosas comienzan a enfriarse. De allí para adelante. La mayor parte de los divorcios ocurren después de los 15, 18, 20, 25 años. Después de los 25 para arriba disminuyen. Y no disminuyen porque ya se aman más muchas veces, sino porque se resignan. Ahora, quiero decirles algo a ustedes. ¿Qué pasa cuando el amor comienza a decaer? ¿Qué debemos hacer? Se supone que nos casamos para toda la vida. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Por qué el amor declina? ¿Por qué el amor decae? Porque perdemos la comunicación, primero. Segundo, caemos en la rutina. Caemos en la rutina. Tercero, ya no tenemos intereses comunes. Cada uno tiene sus propios intereses por su lado. Los hijos ya crecieron. Los adolescentes complican la vida. Y nadie quiere hacerse cargo de los problemas que los adolescentes generan. A veces la carga queda solamente sobre la mamá. Y las cosas se comienzan a complicar más. Y entonces el distanciamiento comienza a ocurrir. ¿Qué podemos hacer para salvar una situación como esa? ¿Y saben por qué utilizo esto? Porque tiene relación con nuestra relación con Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? A ver, ¿qué deberíamos hacer en ese momento? Algo muy simple. Si la comunicación comenzó a declinar, deberíamos juntarnos, ¿para qué? Para recordar los momentos felices y emocionantes que hemos vivido en el pasado, como pareja. Oye, ¿te acuerdas cómo te conocí? ¿Te acuerdas que tú me decías al principio, hey, no quiero ni ver a ese hombre, ¿no? Te escondías, ¿te acuerdas que te escondías? Pero, ¿sabe? Yo fui persistente y comenzamos a contarnos las cosas. Y mira cómo me convenciste. Y comenzamos a contarnos las cosas. ¿Y qué cosa es lo que produce eso en la vida de esta pareja? Rompe la rutina, despierta emociones que tuvieron muy fuertes en el pasado, revive los momentos más felices de la vida y todos queremos gozarnos de esos recuerdos, de esas vivencias. Y nos hace mirar otra vez al uno y al otro desde la perspectiva de la cual nos amamos y nos enamoramos en el pasado. Y está allí, porque no nos enamoramos solamente de la parte exterior, nos enamoramos de la persona. Y la persona está allí y sus valores están allí y todo está allí. Lo que pasa es que ya lo hemos perdido de vista. Cuando nuestra fe comienza a declinar, tenemos que acordarnos de las grandes cosas que Dios hizo por nosotros en el pasado. Y cuando comenzamos a recordar los milagros de Dios, comenzamos a sentirnos mucho más cerca de Él. Luego dice el versículo, hermanos, allí, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que ellos sean uno como yo soy en ti, y para que sean perfectos en unidad. Y luego dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El crecimiento de la iglesia tiene una relación directamente proporcional con la unidad de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque la iglesia no está unida.
¿Por qué la iglesia no está fuerte? Porque la iglesia no está unida. ¿Por qué la iglesia no vibra? No está vibrante, no está maravillosa. Porque la iglesia no está unida. Y luego dice, y que los que has amado a ellos como a mí, el resultado de la unidad es el amor. En conclusión, aquí está la teoría. En conclusión, diríamos así: si una iglesia, un individuo cristiano no está unido a Cristo, no vive con Jesucristo, su hogar correrá peligro de desunión. Su hogar y su iglesia correrán peligro de estar desunidos. Segundo o tercero, si no estamos unidos a Jesucristo, entonces no habrá amor en nosotros. Ay, pastor, pero yo soy muy enamorado. A mí no me falta el amor. Cada mujer que veo me atrae y me enamoro. Mire cómo mi amor es tan grande. Soy muy enamorado. La Escritura, cuando habla del amor, no está hablando de un amor superficial. Eso es muy sencillo. Las emociones se despiertan por los estímulos. Los hombres, Dios nos hizo con una cualidad especial en los ojos. Somos muy visuales. Todo a los hombres les entra por los ojos, ¿verdad? Cuando pasa una muchacha allí por delante de un hombre, no se puede resistir a dar la vuelta para mirar. No puede. Y la mujer lo mira, si es casado, ¿verdad? Y le pone ojos del evil eye. Pero aún así sabe que las consecuencias le llegan, pero no puede. Mira. Eso no quiere decir que tiene que pecar por mirar. Las mujeres son auditivas. Si el marido viene y le dice, ay, mi amor, estás bellísima, hoy te amo como desde el primer día. ¿Qué creen que va a pasar con la mujer? ¿Qué va a pasar con la mujer? Oh, ese día pues se va a derretir y va a hacer todo lo que el marido quiera que haga y se va a mantener el día pensando en él. ¿Por qué? Porque son auditivas. A las mujeres les gusta escuchar cosas lindas y bonitas y especialmente si salen de la persona que las ama. Por eso los maridos tienen que hablar a sus mujeres, no pueden ser mudos. Y si hay algún mudo, tiene que intentar. Porque es la manera como mantener a la pareja unida y cerca de uno. Ahora, mis hermanos, el amor del cual habla la Escritura no es un amor superficial. El amor del cual habla la Escritura usa una palabra que se llama ágape. ¿Saben qué cosa significa eso? Amor incondicional. Eso significa ágape, amor incondicional. De ese amor está hablando el Señor cuando habla de la unidad. Que el resultado de estar con Jesucristo será el amar incondicionalmente a las personas con las que viven con nosotros y a los miembros de la iglesia. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos aman aquí a su esposo, a su esposa, los que son casados? Sí, yo creo que todos. Aunque estén mal en este momento, no se preocupen, pero uno ama. ¿Qué pasa si usted se entera mañana que su pareja le es infiel y usted encuentra pruebas de su infidelidad? Y yo le preguntara mañana, después que usted descubre eso, ¿usted ama a su pareja? ¿Qué me diría usted? Algunos dirían, estoy tan enamorado que no importa, la sigo amando. Otros dirían, bueno, tiene que corregirse, porque si no se corrige ya no la voy a amar más. La mayoría diría eso, ¿verdad? Pero el amor de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Tú pecaste ayer, tú cometiste un error ayer y tú hoy vienes donde el Señor y le dices, Señor, estoy arrepentido, me siento mal, mire, soy un hombre pecador, por favor, sana, cura mi corazón. ¿Qué hace el Señor? El Señor te entiende, te comprende, mira tu corazón y te perdona. Y eso hace el Señor todos los días por nosotros. Ese es el amor de Dios.
Cuando venimos a la iglesia y decimos que nos amamos unos a otros y nos encontramos con el hermano o la hermana que no nos cae. No voy a decir que estamos peleados porque ningún miembro de iglesia dice que está peleado. No, si yo no estoy peleado con nadie. Pero lo que pasa es que no me cae. O me cae gordo. Aunque yo no sé por qué esa expresión me cae gordo, porque algunos son flacos, no son gordos. Pero me cae gordo. Ese es un amor condicionado. O cuando tú estás en la casa y tu esposa se olvidó de pagar la tarjeta de crédito y tienes que pagar $35 de multa. ¿Qué sientes? ¿Te sientes feliz, con ganas de felicitarla y darle un regalo? No. El amor de Dios es incondicional. No está condicionado a cosas materiales, no está condicionado a las reacciones del otro, no está condicionado a que el otro me tiene que amar para yo amar. La única manera como nosotros podemos llegar a esa experiencia del amor perfecto, por eso dice aquí, el versículo que hemos leído, para que lleguemos a la unidad perfecta. La única manera como podemos hacer es que Cristo more en nosotros. Hermanos, allí está el comienzo y la clave de todo. El versículo 24 dice lo siguiente: los que me has dado quiero que donde yo esté, ellos también estén. El resultado final de esto será que si nosotros tenemos a Jesucristo en el corazón, si nosotros practicamos el amor incondicional, si nosotros llegamos a la unidad perfecta del amor, vamos a llegar a donde Jesucristo está. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Muy bien, yo tengo muchas citas aquí para leer, pero el tiempo ya no nos va a permitir leer. Así que voy a pasar a la parte final. La parte final ¿qué podemos hacer si no estamos unidos? ¿Qué haría usted si se da cuenta que usted no está unido con su pareja? ¿Qué debe hacer? Bueno, pastor, que reconozca sus errores. Si reconoce sus errores, pues yo estoy dispuesto o dispuesta a intentarlo. ¿O qué más podemos decir? Bueno, pastor, mire, sabe que yo no fui el que generó esta división. Ella fue. Así que si ella da muestras de querer arreglar las cosas, pues yo voy a hacer el intento. ¿Verdad? ¿Diríamos eso o no? ¿Es lo que generalmente las personas dicen o no? ¿Qué debemos hacer con la unidad? ¿Qué debemos hacer? Vamos a leer 3 versículos finales. Primero, por favor, cada uno de ustedes busque uno diferente. Efesios 2:17, Hebreos 12:14 y Primera de Pedro 3:11. Y voy a pedir que alguno de ustedes lea cada uno de estos versículos, que son los 3 últimos que vamos a leer. Efesios 2:17, Hebreos 12:14 y Primera de Pedro 3:11. Muy bien, vamos ahora con el primero. Efesios 2:17. ¿Quién quiere leer? Y vino y anunció ¿qué? La paz a vosotros, a los que estabais cercas y a los que estaban lejos. El Señor Jesucristo anunció la paz. Muy bien, Hebreos 12:14. Seguid la paz ¿con quiénes? ¿Y los que me caen gordo? ¿También o no? Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La paz y la unidad están ligadas. Si yo estoy unido, habrá paz. Si no hay paz, no hay unidad. Entonces, dice aquí que tenemos que hacer ¿qué cosa? Seguir la paz. El último versículo, 1 de Pedro 3:11. Muy bien. Apártate del mal y sigue
el bien. ¿Y qué más dice? Busca, no dice espera que llegue. Busca la paz o la unidad y síguela. Ahí está el gran problema nuestro, hermanos. Cuando tenemos una diferencia, para no llamarle pleito, entre nosotros, estamos esperando que la paz llegue de alguna manera, que la unidad venga a nosotros de alguna manera, que el otro tome la iniciativa. Pero la única manera como la paz llegará y la unidad llegará es si tú la buscas. Y no solo la buscas, sino la sigues. No hay otra forma. En conclusión, Satanás quiere dividir para triunfar. Y quiere dividir los hogares y quiere dividir la iglesia. Y en algunos lugares lo ha logrado. Segundo, para resolver este problema, tenemos que vivir con Jesucristo en nosotros. Tenemos que amar como Jesucristo amó. Tercero, tenemos que tomar la iniciativa de buscar la paz y la unidad y perseverar en ella y seguirla buscando y continuar buscándola. En conclusión, si no estamos unidos a Jesucristo, si vivimos en desunión, no llegaremos al reino de los cielos. Ahora, mis hermanos, les dije que nosotros somos lógicos. Esto es lógico. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes: ¿cuántos de ustedes les gusta vivir en unidad? ¿A cuántos les gusta vivir en unidad, en paz? Todos. Nos gusta vivir en unidad y en paz, ¿verdad? Todos. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué eso nos enemistamos? ¿Por qué? A ver si recuerdan lo que hemos estudiado esta mañana. ¿Por qué lo hacemos? El pecado nos divide de Dios, nos separa de Dios, y el pecado nos separa entre nosotros. Y usted, no, pastor, yo soy fiel, no soy adúltero, no soy fornicario, no, yo no peco. Es que no está hablando de eso. Está hablando del pecado del orgullo, está hablando del pecado de la ambición, está hablando del pecado del cual hablamos el miércoles. ¿Se acuerdan ustedes? Los que vinieron el miércoles. De manera que lo que necesitamos, hermanos, es volver a Jesucristo, número uno. Número dos, tenemos que permitir que Jesucristo viva en nosotros, y con esa comunión de Jesucristo en los momentos más difíciles de nuestra vida, reavivando esos momentos, vamos a poder sobrevivir con Jesucristo, vamos a tener el amor incondicional con Él, pero vamos a buscar la conciliación, la reconciliación. Vamos a buscar la paz. Después que la buscamos, la vamos a persistir en ella. Y si eso pasa, esta iglesia que está aquí, vamos a tener que hacer 4 o 5 turnos para predicarle a los hermanos aquí. No habrá lugar para sentarse, tendremos que hacer otras iglesias. Porque Jesús dijo que si la unidad llega a la iglesia, entonces todo el mundo creerá que Jesucristo vino para salvarlos. Pregunto ahora, ¿hay alguna persona aquí que le quiere decir a Dios: Señor, yo quiero buscar la paz y la unidad y quiero seguirla y quiero que tú mores en mí? ¿Hay alguien? Póngase de pie, yo voy a orar por usted. Hay solamente 2 cosas que el enemigo va a destruir o va a querer destruir antes que el fin del tiempo llegue. Es que Dios es el creador, eso es lo primero, a través de destruir el sábado como memoria de la creación, eso es lo primero. ¿Y eso cuándo lo creó Dios? En el 7º día de la creación. En el 6º en realidad, porque lo declaró en el 6º. Acuérdate del día sábado, fue creado el día 6º.
porque el día séptimo ya fue descanso. Y hubo algo más que Dios creó en el sexto día: el matrimonio, la familia. Esas dos instituciones que Dios creó en el principio son el objeto del ataque permanente de Satanás. La sociedad de hoy, en la sociedad de hoy ya no existe la familia de acuerdo a lo que la Biblia establece. Ya no hay. Ahora es una familia plural, múltiple. Hemos perdido. Y eso no solamente es en el ambiente cultural y social, es en el ambiente mundial, incluso dentro de las iglesias. Se está perdiendo. Por esa razón, ya la familia no se constituye en el elemento fundamental de la sociedad, ni en la base estructural de la iglesia. Pero esas dos grandes instituciones, Satanás está atacándolas. ¿Y saben cómo hace? Dividir para triunfar. La unidad de la iglesia es la base fundamental del triunfo con Jesucristo. La unidad entre nosotros como familia es la base para poder llegar al reino de los cielos. Ahora, no quiero que digan, pastor, mire, sabe que el hermano me ofendió a mí, yo no me puedo acercar a él porque usted sabe, no nos entendemos. Jesús dijo claramente en la oración modelo: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón de Jesús y el amor de Jesús es sin condiciones. Si usted tiene a alguien que perdonar, si usted tiene algo que resolver, tiene que hacerlo. No tiene que dejarlo pendiente. Si tenemos algo que arreglar con alguien, tenemos que resolver. Yo voy a orar por esta iglesia, hermanos, y por las familias que están aquí. Una parte de mi ministerio es hacer que los hogares y las familias estén unidas siempre. Voy a orar por ustedes y voy a pedir que Dios y su poder y su Santo Espíritu nos bautice profundamente para que aquí el Señor more, porque aquí more el amor. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos has dado mensajes claros a través de los cuales podemos vivir en paz, en armonía y con el gozo de la salvación. Quiero rogarte por las familias, las parejas que hay aquí. Señor, no permitas que el enemigo destruya lo que tú bendeciste. No permitas que el enemigo resquebraje esta unidad y este amor que ha surgido en el corazón y en la vida de tus hijos que están unidos, no solamente por tu bendición, sino también por los hijos que tú les diste. Permite, Señor, que la solidez de tu amor pueda unirlos cada vez más. Te rogamos también por tu iglesia, Señor. No permitas que el enemigo resquebraje o destruya el poder que la iglesia tiene para salvar a las personas que están alrededor de ella. Que cada uno de nosotros mostremos ese amor incondicional los unos a los otros. Que aprendamos a amarnos, a soportarnos y a perdonarnos tantas veces como nos equivocamos. Te suplicamos esta mañana, Señor, que tú estés con nosotros y nos des tu paz, tu salvación y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Agradecemos al pastor por el mensaje de esta mañana y vamos a concluir cantando el himno 483 y vamos a ponernos de pie para entonar este himno. 483.
Gracias, Señor, por esta mañana que nos diste y también por tu palabra. Te pedimos que nos acompañes hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.